Maestra, Sí, sí, díganme. ¿Me puede explicar en qué momento se fue el -3? Ya de ahí ya no entendí. Ok, sí. Lo que pasa es que el infinito, al ser un valor que no está dado por, pues, un valor real, digámoslo así. Si aquí tuviéramos un 7, por ejemplo, obtendríamos su valor, 7 por 3, 21. En este caso, este se va porque el valor de infinito no es un valor, digamos, real, estable dentro de una gráfica. Entonces, lo que me dé siempre va a tener involucrado el término de infinito. Eso hace que el 3 deje de existir porque lo está multiplicando este valor irreal. Bueno, es que no es irreal, es un valor externo a los valores que tenemos por aquí, ¿sí? Que no está graficado. Entonces, no es que vaya, se elimine, pero va a dejar de ser un 3 solo. Ya no es un valor, por ejemplo, de 3x, sino este va a consumir lo que tenemos aquí, el valor de 3. Simplemente como que lo absorbe, vaya. Es que ese término de infinito está medio extraño, pero absorbe su valor al ser un valor fuera de la gráfica. Sí influye, pero para los términos de límite no se le da tanto peso y no se limita, lo consume el valor del infinito. No sé si más o menos me expliqué. Sí, maestra, gracias. Ok, no, por nada. Bueno, entonces les decía que aquí al último habíamos que cuidar los símbolos y los signos. Y, por ejemplo, este era un cuadrado, este era a la 1. Y este cuadrado le quito este a la 1 y pues me queda aquí lineal. ¿Qué pasaría si este tuviera un valor negativo y este fuera uno positivo? Se quedaría el del signo del número mayor. ¿Sí? El del número mayor en este caso sería el del cuadrado. Y entonces este sería menos infinito. Quiere decir que en la gráfica esta función estaría tendiendo hacia el infinito en los valores negativos. ¿Sí? O sea, haría algo más o menos así. Y siendo acá infinito negativo. Si mi gráfica hiciera esto, acá están los valores de infinito positivo, que era el caso original que teníamos aquí. En ese caso, mi gráfica estaría haciendo esto. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? No, maestra. ¿No? Ok, bueno. Entonces, si les parece, vamos a continuar con el 2.5. El 2.4 es todo lo que ya estuvimos trabajando y lo que les comentaba en sesiones pasadas, cuando va que si por la izquierda o que si por la derecha, cuando sí existe, cuando no existe. Entonces, bueno, nos vamos al tema 2.5 ya dejando de lado los límites. Voy a salirme de aquí y me... Ok, entonces, bueno, aquí tenemos lo que teníamos en el 2.4, aquí lo terminamos. Y comenzamos con el 2.5. Este 2.5 está muy interesante. Está muy práctico. Igual muchos de ustedes ya lo hicieron en preparatoria y les va a servir para su curso de Matemáticas 2. Entonces, lo van a seguir trabajando y pues ya en términos de economía también les va a ayudar. El tema 2.5, que es el que veríamos hoy, el documento está largo, pero porque es también el 2.6. Pero no se me espante, nomás es el 2.5. El 2.5 son reglas de derivación,
constante, potencia de una constante por una función, suma, producto, cociente de funciones. Y bueno, suena más complicado de lo que es, pero no es complicado. No sé si algunos de ustedes en sus prepas hayan trabajado con derivadas, cálculo diferencial. ¿Alguno de ustedes tuvo cálculo diferencial? Que ya No me acuerdo. Ok. Bueno, vamos a desempolvarnos. Yo casi creo que la mayoría de ustedes lo tuvo, pero pues si no, lo iniciamos desde cero, no hay ningún problema. Bueno, en la derivación tenemos fórmulas simples. Son varias, pero son más prácticas ya a la hora de hacer el ejercicio. Les digo que suena más difícil de lo que verdaderamente es. Aquí tenemos, por ejemplo, este formulario aplica cuando solo tenemos una X, ¿sí? En la función. Todas sus derivadas van a estar dadas por la terminología f de x. F de x igual a, y les van a dar, no sé, x cuadrada más 7, menos x más 3, etcétera. Muchas funciones. Este f de x es como si nosotros tuviéramos una y. Hagan de cuenta es lo mismo. Pero para términos de derivadas, lo expresan como f de x. Tenemos cuando f de x es una constante y lo ponen como k. Una constante puede ser cualquier número, ya lo saben, sea un 6, sea un 7, sea un 60, sea un 190, cualquier número. La derivada de cualquier número, siempre, por siempre y para siempre, va a ser 0. ¿Cómo expreso una derivada? Vamos a ponerle f' de x. Hagan de cuenta como si ustedes pusieran un igual en la resolución. Lo van a expresar así, f' de x. La derivada de cualquier constante, sea la que sea un 200, 3 millones, 2, 4, la derivada de cualquier constante es igual a 0. ¿Sí? Por siempre. Esto es lo que nos dice esta primera reglita. Derivada de constante, f de x siendo k cualquier número, puede ser 2, 3, 4 mil millones, etc. Su derivada siempre va a ser 0. ¿Sí? Luego tenemos la derivada de una identidad. ¿Qué es eso de identidad? Bueno, pues una variable, sea x. En este caso se expresa f de x porque trabajo con x. Puede que les den, por ejemplo, f de t. Y mi constante o mi identidad, la llaman aquí, va a ser t. ¿Sí? Y entonces, la derivada de cualquiera de estas dos constantes o identidades les llaman, va a ser 1. ¿Ok? Entonces, f' de x es igual a 1. Siendo x, siendo t, siendo z, siendo lo que sea. Entonces, f' de t igual a 1. Este es el de identidad. Luego viene la parte interesante que es la de potencia. Ok. Cuando tenemos una potencia, sea esta, f de x es igual a x elevado al cuadrado, por ejemplo. X cuadrado. Su derivada va a ser f' de x, así recuerden que ahí se expresa, de n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir en términos cristianos? Este 2 que tengo arriba lo voy a bajar. Entonces digo f' de x es igual. Bajo el exponente, en este caso es 2. Y luego pongo mi constante, que es x, en este caso. Y al mi exponente le voy a restar 1. Siempre, de los siempre, por siempre. Al exponente le resto 1. En este caso, pues iría aquí. Pero ya ven que a la x no se le pone un 1 cuando es potencia lineal, entonces lo dejo así. ¿Sí? Sea esta cualquier exponente, cualquier potencia.
puedo yo tener, por ejemplo, aquí, f de x es igual a x elevado al cuadrado. ¿Cómo le hago? F' de x, que es como se expresa la derivada. F' de x bajo mi exponente, que es 3x. Ujú. Maestra, y si fuera al revés, f de x igual a 3x, ¿te bajaría f' de x es igual a x3 o no? Ahí vamos a eso. Ahí sí va a importar el número que tengamos antes de la x. Ahí sí es donde nos tenemos que preocupar. En este caso aquí antes de la x no tenemos nada, lo que significa básicamente que tuviéramos un 1. Y ese 3 está multiplicando por el 1 que no vemos visiblemente aquí, pero que existe. Y aquí nada más quedaría al exponente restarle 1. 3 menos 1, 2. Entonces, la derivada de f de x elevado al cubo es 3x cuadrada. ¿Sí? No olviden restarle un 1 a la potencia. Ahora vamos a ese ejemplo que nos dieron ahorita. ¿Solo por ser al cubo pasa eso? No, Porque, con todas. es que ya veo que a un lado, a la izquierda, puso x a la 2 y abajo solo es 2 a la x y no tiene a la 2. Y en el de acá, que si es x al cubo, sí tiene un 2 arriba. Es que a la potencia le restamos 1. Entonces, la potencia de este valor, que es x cuadrada, pues es un 2. Al 2 le quito 1, 1. Y está aquí, pero pues no lo ponemos porque no ponemos potencia de 1. En este caso, a ese 3 igual le tengo que restar 1 a todos. Y me queda 2. Vamos a hacer uno, por ejemplo, de, no sé, ¿qué les gusta? F de x elevada a la sexta potencia. Entonces, mi derivada sería f' de x es igual bajo el 6 x y a ese exponente 6, a esa potencia 6 le resto 1. 6 menos 1, 5. Entonces, ese valor de 5 va a ir en mi exponente. Y así presento mi derivada. ¿Sí? Ahí nada más le resto 1 a la potencia. Listo. ¿Sí quedó claro aquí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, vamos a ver otro ejemplo, más un poquito subiendo la dificultad, que es f de x es igual. Ahora sí vamos a tener un número que antecede a la x, que sería 7. 7x cúbica. Vamos a trabajar otra vez con el cubo. 7x cúbica. Siguiendo, pues, mi reglita sería f' de x. Y luego ese 3 lo tengo que bajar. Lo bajo. Y conservo ese 7, conservo esa x. Y a mi potencia le resto 1. 3 menos 1. 2. ¿Qué pasa con ese 3 y ese 7? ¿Qué están haciendo respecto a ellos? Porque yo lo bajé, pero quedó en el ¿Se mismo. multiplica? Están multiplicando, exactamente. Entonces me queda como derivada f' de x es igual a 3 por 7, 21, x cuadrado. Y listo. Ahora sí ya quedó mi derivada de esta función. ¿Sí? Lo único que pasa es que ese 3, al momento de que se baja, se está multiplicando por el coeficiente que yo tengo antes de mi x. No lo puedo dejar ahí nada más inexistente, existe. Y ahí está. Entonces nada más se multiplican. 7 por 3, 21, x cuadrado. ¿Sí? Podríamos hacer otro ejemplo. F de x es igual a 6x a la cuarta potencia.
f' de x, ya estoy derivando, es igual, bajo el 4, primer paso, y luego 6x, y esa x va a estar elevada a la ¿qué potencia? A la 3. Al cubo, Cubo. exacto. Ajá. Al Cubo. 4 le resto 1, cubo. Ujú. Y entonces, 4 por 6, 6 por 4, 24. 24. Exacto. 4x a la cubo. Ah, ok. Cúbica. Ujú. Y listo. Así me quedó mi derivada de la función. Estas son potenciales. ¿Por qué se les llama así? Porque tenemos una potencia aquí afectando a mi x. ¿Qué pasa cuando nada más tenemos una x así solita? Es como si bajáramos el 1 que no tiene aquí, bajo este 1 acá, y a la x lineal le quito una x, pues me quedo sin x, y ya por eso aquí no tengo ninguna x, ¿sí lo observan? En el caso este de la identidad, le llaman, de la x lineal. ¿Qué es lo que hago? Bajo el 1 que no está, pero pues que existe, el 1 que está aquí, lo pongo por acá, ya a la x le resto una x, me quedo sin x, y por eso es que cuando tengo una x solita, mi derivada es 1. Sigue el mismo principio que estas de las exponentes. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? No, maestra. ¿No? No, maestra. Ok, bueno. La siguiente que tenemos por acá es una constante por función, que ya se las adelanté, ya la tienen por aquí. Esta constante de una función, tengo una constante, un número cualquiera, y luego una x elevada a cierta potencia. Son estas que tengo por acá. Constante, en este caso es 7. La x está elevada a una potencia, x al cubo, y listo. Así la resolvemos. Pongo mi constante que se multiplica por la potencia, por ejemplo, 7 por 3 o 3 por 7. Y al exponente le resto 1, al 3 le quito 1, pues me quedan 2 y me queda 21x cuadrado. Y listo. ¿Sí? Este ya lo hemos trabajado aquí. Miren. Son estas. ¿Sí? Constante por función. Luego viene una bien interesante. Les va a gustar mucho. Se llama derivada de una raíz cuadrada. Esas se las van a dar siempre de esta manera. F de x es igual a raíz cuadrada de x. Y aquí va a ser bien importante recordar nuestros principios de fracciones de la primaria y secundaria. Y entonces tenemos que forzosamente acomodar esta función. Miren, déjenme, se las pongo por acá. Nos dicen que f de x es igual a raíz cuadrada de x. Ay, voy a tratar lo mejor de hacer esa raíz cuadrada. Bueno, hay más o menos. Y entonces, cuando yo la quiero derivar, ya ven que a mi potencia le resto 1. En este caso de las cuadradas, de las raíces cuadradas, sí tengo una potencia, aunque no se alcance a ver. Por eso la tenemos que acomodar. F de x la voy a acomodar, aún no estoy derivando. Y entonces, si mi x estuviera aquí con un numerito como potencia, ese valor iría en el denominador de mi valor de x. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en este caso, aquí tengo un valor pues que no se ve, pero que está, que es un 1. ¿Sí? Entonces me quedaría algo así, 1. Fracción, ay, creo que la estoy regando ahí. A ver. 1, fracción, y el denominador que vamos a colocar
va a ser el que tiene mi raíz. Hay raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. Si no ven aquí un numerito en su raíz, quiere decir que es raíz cuadrada. Siempre, por siempre y para siempre. Si ya ven el numerito aquí afuera, que sea un 3, un 4, pues ya es una raíz cúbica o una raíz cuarta. En este caso, pues es raíz cuadrada. ¿Sí? Aunque no lo tiene, pero pues sí está. Es lo que pasa también con el 1. Ahí. Hasta ahí acomodé mi función. ¿Sí? Hasta ahí nada más la acomodé. Entonces, para hacer su derivada, para decir ahora sí, bueno, f' de x es igual. Voy a seguir la misma reglita que seguí con las de exponentes. Esta x está elevada al 1/2. Entonces voy a decir 1/2 menos 1 entero. ¿Cuánto nos da? Déjenme lo acomodo para verlo un poquito más gráfico. Menos 1 entero. Ese entero que ven por ahí, como es una fracción, necesito tener denominadores iguales. Entonces esa pizza, ese entero, lo voy a partir por la mitad en medios y tengo 2 medios. Entonces ese entero va a ser igual a 2 medios. ¿Sí? Ahora sí voy a hacer mi resta porque ya tengo todo en medios. Y la resuelvo de la siguiente manera. Al 2 le quito 1, pues 1. Y estoy trabajando con medios, 1 medio. ¿Qué va a ser? ¿Positivo o negativo? El valor del número mayor. En este caso, número mayor son 2 medios. Entonces va a ser negativo. ¿Sí? Ay, perdón. Por lo tanto, mi f' de x, al haberle quitado un entero a esa potencia, me va a quedar x a la menos 1 medio. Ya la función derivada. Déjenme la abajo para que no se me confunda. Aquí, x a la 1 medio. Ese es cuando tenemos la derivada de una raíz. ¿Ok? Déjenme borro todo. ¿Puedo borrar? Más confusa. Sí. Pero nada más teniendo en cuenta que a la potencia le restamos 1 y listo. En las derivadas siempre, siempre, siempre mi potencia le voy a restar 1. Luego tenemos otras cosas más complejas. Esta primera es un logaritmo neperiano, que básicamente es un logaritmo natural, así se le llama. Está expresado por una ln. ¿Sí? En este caso, sus calculadoras también los traen. El valor del logaritmo natural sí tiene valor, nada más ahorita les confirmo cuánto es, cuánto vale. Y esta sería la manera en la que nosotros derivaríamos una función de logaritmo natural. Esto es como el puro formulario, ¿eh? Aquí les platico todas las que existen. Luego tenemos un logaritmo base A. Este que dice log es logaritmo. Hay dos tipos. El natural, que es el que está aquí arribita, y el logaritmo base tanto. Este caso dice base A porque pueden tener base 2, base 3, base 4, base menos 7, base 5, base 20, etc. Cuando nada más observan ustedes que su problema, esto también lo van a ver en Mate 2. Cuando su problema nada más dice logaritmo, es base 10. Siempre, por siempre y para siempre. En este caso es base A porque puede ser cualquier numerito. Puede ser logaritmo base 4 y ustedes trabajan con ese. Logaritmo base 7 y trabajan con ese. Si nada más dice log, es base 10. ¿Sí? Ahí sí va a cambiar un poquito. Bueno, y luego pues aquí nos dan todas las fórmulas. Cuando tenemos un exponencial, una función exponencial elevada a la x potencia. Cuando tenemos directamente una función exponencial
Aquí ya son funciones trigonométricas. ¿Cuál es la derivada de seno? ¿Cuál es la derivada de coseno? Y se fijan, son contrarias. La derivada de seno, por ejemplo, es coseno de x. La derivada de coseno es menos seno de x. La derivada de tangente, aquí sí, ya es una racional, que se resolvería de esta manera, y es secante cuadrada. ¿Sí? Y por acá ya tenemos, pues, otros términos para derivar, que este es el simple formulario, ¿verdad? Este es el formulario cuando tenemos f de x, que es lo que yo les contaba arriba. Aquí nada más les cambian, en lugar de que sea f de x, ahora va a ser g de x. Pueden cambiarles el f por g o pueden cambiarles esa x por t, por z, por alfa, por etcétera. ¿Sí? Esas son variables que van a cambiar siempre. Entonces, lo que debemos importarnos es pues ya la función en sí. ¿Sí? Y estos son prácticamente lo mismito, miren, se están repitiendo. Esta es g de x prima es igual a 1. Es lo mismo, exactamente lo mismo que tenemos arribita. Aquí también tenemos las trigonométricas, seno, coseno, tangente. En este lado tenemos logaritmo, logaritmo natural, exponencial. Aquí también tenemos el de raíz. Aquí vienen operaciones. Este es el formulario que vamos a seguir cuando tenemos una operación, una derivada con operaciones con funciones. Suena complejo, pero cuando ya hagamos los ejemplos prácticos, van a ver que está bien facilito. Hay una regla de la cadena, que también trabajan con ella en Mate 2, que es por composición. Este ya va más explicadito en Mate 2, no se preocupen por eso ahorita. Y bueno, vamos a ver si nos dan algunos ejemplos para que ya lo vean más concreto, así como los que hicimos arriba. De este lado tenemos que la derivada de una constante es 0. Y aquí nos explican casi el por qué la derivada, ¿sí? Solo que aquí pues nos los están graficando. La función de una constante, 2. Recuerdan que al inicio en abril, vimos cuando una constante la ponemos en una gráfica y se mantiene, porque siempre va a dar el mismo número. X siendo 1, pues es 2. X siendo 2 es 2. X siendo 3 sigue siendo 2. Entonces se mantiene y es una constante. La derivada de una función constante va a ser 0. Y así es como la expresan gráficamente. Bueno, aquí tenemos la de una identidad, que es cuando tenemos una X solita. Función exponencial. Recuerdan que las cuadradas siempre nos daban esta curva. Bueno, ahora la derivada de esa misma parábola va a ser una gráfica lineal. Tenemos un polinomio grado 3, polinomio grado 3. Esta es una elevada al cubo, está graficada. Y su derivada va a ser una parábola porque está elevada al cuadrado. Perdón, aquí al 3 nada más le quitaron 1, ya nos queda con 2. Y aquí pues nos dan la explicación de, le resto al 3 un 1, me queda 3x cuadrada. Y ya está como explicada. Aquí está cuando es una raíz, etc. Aquí tenemos la explicación, bueno, sí, la explicación de una constante por una función, que es la que vimos, por ejemplo, aquí que fuera 7x cuadrada. Entonces, bajo el 7, que lo multiplico por la x cuadrada, ese 2 lo bajo, 7 por 2, 14, etc. Miren, aquí está. 4x cuadrada. Mantengo el 4, bajo el 2, x, y a esa potencia le resto 1, me quedaría 4 por 2, 8. A la potencia le quité 1, me queda x lineal. Y listo. Antes de avanzar más, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ay, maestra, ¿me puede repetir esa que está más larga? Sí. Aquí es un ejemplito de la que vimos que tenía una potencia.
¿Cuál es el primer pasito? Esa potencia la bajo, que es este, 2, que va a multiplicar a el 4, porque es el numerito que pues, nos da la función. Y luego a mi x le resto un 1 a la potencia, o sea, 2 menos 1, y me queda una x lineal. Y entonces el resultado es 4 por 2, 8, x lineal. Esta sería la derivada de esta. Es la que hicimos arribita. ¿Me deja anotar ese ejemplo, maestra? Claro que sí. Adelante. Igual acá tienen otro, miren. Y este tiene un valor negativo. Bajo mi potencia, que es 1, no se ve, pero es 1. Que lo multiplico por este. Luego a la potencia le quito 1. Como la x elevada a la 0 no existe, se va mi x de aquí. Y me queda este solito. Y ahí tienen dos ejemplitos. Les voy a dar unos minutitos para que los compren. Gracias, maestra. Yo ya lo acabé. Ok. Me espero, avanzo los demás. Díganme. Yo ya, maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces avanzamos con lo siguiente. Derivada de una función de raíz, que es la que les expliqué, que hay que primero que acomodar, etcétera. Esta es la derivada de un logaritmo, que sería esta. Así concretamente, con logaritmo natural, logaritmo normal y con valores exponenciales, van a trabajar en Mate 2. Esta es como una pinceladita a los demás, ¿sí? Y bueno, estos ya van subiendo de complejidad, lógicamente. Aquí nos explican, por ejemplo, cómo se graficarían, que es básicamente nada del otro mundo más que hacer nuestra tabulación que hacemos siempre. Cuando x vale 1, 2, 3, 4, 5, mi y va a valer tanto. Y es eso, básicamente esa grafiquita es ese valor. Aquí tenemos, por ejemplo, la de un logaritmo natural. Aquí tenemos la de seno. Miren, observen la gráfica de seno. Cuando la función es seno, va así. Y la derivada es coseno. Y tiene unas onditas más cerraditas. Luego vamos a tener la derivada de coseno, que pues es la contraria, o sea, el seno. ¿Sí? Y por último tenemos la de tangente. La derivada de tangente es menos secante cuadrada. Luego, bueno, ya vienen estas, que es el arcoseno. Hay unas reglitas para las operaciones que vamos a hacer con las derivadas. Y pues estas son las mismas propiedades, las algebraicas que conocemos, que por ejemplo primero se resuelve lo de los paréntesis, luego van la jerarquización de operaciones, ¿sí? Reglas que pues ya ustedes conocen. Por ejemplo, la de la suma de variables es la suma de varias funciones es la suma de sus derivadas. O sea que si primero derivamos una y tenemos que sumarla a la otra, sumamos las dos separadas y luego ya las unimos. Derivo las dos y luego ya las uno. Derivada del producto. Aquí vamos a introducir los valores que nos den, que serían estos. Derivada del cociente. Y aquí nada más es, miren, si observan aquí nos dan F y G. Prácticamente les van a decir a ustedes, deriva la función f de x siendo tanto y la función g de x siendo tanto. Por eso tenemos dos variables, f y g. Aquí les van a dar unas funciones y les van a decir, por ejemplo en este que es de cociente, este valor de f, divídemelo entre el valor de g. ¿Sí? Esta sería la formulita que debemos seguir. El valor de f prima, o sea, la derivada
por G menos F por G' sobre G cuadrado. Este también lo van a trabajar en mate 2, van a ver. Y por el otro lado, esta que es de multiplicación, también les dan dos variables, miren. Una es F, la otra es G. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar el valor de F' por G y el valor de F por G'. Es decir, las dos funciones las derivo y sus valores los voy a multiplicar entre sí. Y esa sería la manera en la que se le irían y se resolverían. Déjenme ver si tenemos ejemplitos. Si no tenemos, les voy a dejar algunas derivadas para que practiquen. ¿Sí? No tan así como derivada del cociente y de, bueno, ya es 2.6 regla de la cadena, ya es lo que seguiría. Les voy a dejar unos ejercicios, no como tarea en la plataforma, pero sí para que los practiquen y para que vayan desempolvando esto de las derivadas. Van a estar sencillitos. Entonces, ellos siguen los mismos pasos que los que tenemos acá arriba. Bueno, esta es la explicación del formulario, ¿verdad? Si vemos el formulario y si ustedes entienden el puro formulario, está correcto. Déjenme nada más aquí. Este sería el formulario que seguiríamos. Si gustan, hacemos los ejercicios y luego ya les dejo a ustedes unos 8, 7 ejercicios para que resuelvan de derivadas sencillas, si les parece bien. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra, súper de acuerdo. Bueno, nos queda un minutito, entonces si se desconecta, pues ya está. Y ya será el último que haremos hoy, lo prometo. Ya abarcaríamos el 2.5 y terminamos con ese 2.5. Muchas gracias, maestra. Que esté muy bien. Gracias, maestra. Por si se desconecta. Sí, se nos va a desconectar. Entonces voy poniendo los ejercicios, resolvemos y luego ya les dejo sus actividades para que practiquen. ¿Los va a subir a la página? Si gustan, les mando foto por WhatsApp.